¿Sabías que tu cuerpo te está mostrando exactamente el nivel de conciencia en el que estás viviendo? ¿Sabías que cada síntoma, cada emoción, cada reacción es un reflejo de algo que aún no has querido ver? Y la verdadera pregunta no es ¿qué me está pasando? La verdadera pregunta es ¿qué parte de mí se está expresando a través de esto, aunque no lo he querido aceptar? Hola, bienvenido. Gracias por tu interés en avanzar cada día hacia el autoconocimiento interior. Espero que tu semana esté fluyendo con armonía. El día de hoy te voy a hablar un poco del cuerpo humano, de nuestra biología. Y para empezar, te voy a hacer una pregunta más. ¿Y si todo lo que crees saber sobre tu cuerpo fuera solo una parte y no lo más importante de la historia? ¿Y si tus síntomas, tus emociones y hasta tus reacciones más automáticas no fueran errores biológicos, sino mensajes perfectamente diseñados que intentan mostrarte algo que aún no has querido ver? Durante décadas, la biología nos ha enseñado que el cuerpo humano es una maquinaria extraordinaria, compuesta por trillones de células que funcionan de manera autónoma. Respiran, se reproducen, digieren, eliminan desechos y mantienen el equilibrio interno sin que tengamos que intervenir conscientemente. Sin embargo, esta aparente autonomía encierra una verdad mucho más profunda. Esas células no solo ejecutan funciones, también perciben, responden y se adaptan a un entorno. Y aquí es donde surge una de las preguntas más incómodas y a la vez más reveladoras de nuestra existencia. ¿Qué entendemos realmente por entorno? Porque si algo ha demostrado la biología evolutiva es que no existe una separación real entre el organismo y aquello que lo rodea. El ser humano no vive aislado del ambiente, forma parte de él en una relación dinámica, constante e indivisible. Pero lo verdaderamente disruptivo no es esto, sino comprender que ese entorno no es únicamente físico, también es emocional, mental y perceptivo. Y desde la perspectiva de la bioneuroemoción, el cuerpo no es solo un conjunto de órganos que reaccionan a estímulos externos. Es un sistema de comunicación altamente sofisticado que expresa en todo momento la forma en que estamos interpretando la vida. Y en ese proceso, las emociones se convierten en el vehículo fundamental que conecta lo que percibimos con la respuesta biológica que manifestamos. Esto cambia completamente el paradigma, porque entonces, si un síntoma deja de ser únicamente un problema a eliminar y se convierte en un punto de acceso a la comprensión, una puerta, un lenguaje, un intento del cuerpo por adaptarse a una experiencia que desde nuestra percepción, consciente o inconsciente, ha sido vivida como amenazante, conflictiva o incoherente. El día de hoy, acompáñame a descubrir que la biología no actúa al azar,
que cada reacción de tu organismo responde a millones de años de evolución diseñados para garantizar la supervivencia. Pero también vamos a comprender algo más profundo, que en el ser humano, gracias al desarrollo del sistema nervioso, del lenguaje y de la capacidad de abstracción, esas respuestas biológicas ya no dependen únicamente de amenazas reales, sino también de interpretaciones, creencias y memorias emocionales. Exploraremos la forma en que la conciencia, entendida como la capacidad de percibir, interpretar y dar significado a la experiencia, no es un fenómeno aislado del cuerpo, sino un factor determinante en su funcionamiento. Profundizaremos en la evolución del sistema nervioso para entender por qué reaccionas como reaccionas, cómo se activan los mecanismos de estrés y por qué el cuerpo puede enfermar, no tanto por lo que sucede, sino por la incapacidad de resolver o integrar lo que se vive internamente. Verás la forma en que el estrés emocional sostenido altera el equilibrio biológico y cómo muchas de las respuestas fisiológicas que hoy consideramos problemáticas fueron en su origen soluciones adaptativas. También nos adentraremos en uno de los aspectos más transformadores del método, el sentido biológico y simbólico de los síntomas. Comprenderás que el cuerpo no habla en palabras, sino en sensaciones, órganos, tejidos y funciones, y que cada síntoma puede estar expresando una vivencia subjetiva única, profundamente ligada a tu historia personal, familiar y transgeneracional. Y aquí es donde esta experiencia se vuelve profundamente confrontativa, porque no se trata de culpar ni de buscar causas simplistas, sino de asumir un nivel de responsabilidad distinto. La responsabilidad de observar cómo estás percibiendo tu vida. A través de ejemplos, principios teóricos y estructura metodológica de la bioneuroemoción, entenderás cómo un síntoma puede ser el inicio de un proceso de toma de conciencia. Cómo acceder a las emociones inconscientes que sostienen el estrés y cómo identificar las creencias que en algún momento fueron útiles, pero hoy están condicionando tu realidad. La conclusión preliminar a la que te invito desde este momento es tan simple como profunda. Tu cuerpo no está en tu contra, está de tu lado, no está fallando, está respondiendo, no está equivocado. Está siendo coherente con el nivel de conciencia desde el cual estás viviendo. Y tal vez no lo entiendas aún, pero al final empezarás a verlo. Porque cuando cambias la forma en que percibes, tu biología también cambia. Y entonces, lo que antes parecía un problema, se convierte en una oportunidad de transformación. Porque recuerda que tu cuerpo, tu biología, expresan tu conciencia. O en otras palabras, como lo decía Caroline Myss, tu biografía se convierte en tu biología. Bien, pues sin más preámbulo, comencemos con el gran cambio de paradigma. Para transformar esa biología mecánica a una biología consciente. Empezaré por decirte que durante más de un siglo,
Se ha enseñado a comprender el cuerpo humano como una estructura esencialmente mecánica, un conjunto de órganos, tejidos y sistemas que funcionan de manera relativamente independiente, regulados por procesos bioquímicos que en apariencia operan bajo leyes estrictamente físicas. Desde esta perspectiva, el síntoma se interpreta como una falla, un error, una disfunción que debe ser corregida o eliminada. Sin embargo, esta visión, aunque útil en ciertos contextos, resulta profundamente incompleta cuando se trata de entender la complejidad del ser humano en su totalidad. Desde la experiencia acumulada a lo largo de 3 décadas de estudio, observación clínica e integración de modelos como el propuesto por Enrique Corbera, en la bioneuroemoción se vuelve evidente que reducir biología a un fenómeno puramente mecánico es ignorar una dimensión fundamental, la conciencia. No se trata únicamente de cómo funciona el cuerpo, sino de por qué responde, cómo responde ante determinadas experiencias. Aquí es donde emerge el primer gran quiebre conceptual. La biología no puede comprenderse de forma aislada del entorno. Y este entorno no es únicamente físico, sino también emocional, relacional y perceptivo. Cada célula de tu organismo está en constante interacción con señales que no solo provienen del exterior tangible, también de tus interpretaciones internas. En este sentido, tu cuerpo no es una máquina que simplemente reacciona. Es un sistema inteligente que adapta su funcionamiento en función de la forma en que tú percibes la realidad. Esto implica una afirmación que puede resultar incómoda al inicio, pero profundamente liberadora cuando se integra. Lo que te enseñaron sobre tu cuerpo físico no es falso, pero sí insuficiente, porque no basta comprender los mecanismos fisiológicos. Es necesario incorporar el papel de la percepción, las emociones y de los significados que otorgas a cada experiencia. Bajo este nuevo marco, el sistema deja de ser un enemigo a combatir y comienza a revelarse como una respuesta biológica coherente, no como un error del sistema, sino un intento de adaptación frente a una vivencia que desde tu interpretación ha sido percibida como amenazante, conflictiva o desbordante. El cuerpo, en su infinita sabiduría evolutiva, no actúa para perjudicarte, sino para garantizar tu supervivencia, incluso cuando esa respuesta pueda resultar incómoda o limitante en el contexto actual. Y aquí es donde se establece una de las ideas más disruptivas de este enfoque. La biología no actúa al azar. Cada reacción de tu organismo está respaldada por millones de años de evolución, diseñados para responder de manera eficiente a los desafíos del entorno. Pero en el ser humano, este entorno ya no es solo físico, es simbólico, emocional y profundamente subjetivo. Por eso, 2 personas pueden vivir una misma situación y experimentar respuestas biológicas completamente distintas. No reaccionamos a lo que sucede, sino a lo que se interpreta de aquello que sucede. Este cambio de paradigma te invita a abandonar la mirada fragmentada del cuerpo para adoptar una visión integradora, donde mente, emoción, biología y entorno
forman un sistema indivisible. No se trata de reemplazar la biología tradicional, sino de expandirla, de dotarla de profundidad y significado. Porque cuando entiendes que tu cuerpo te está comunicando algo, se abre una posibilidad completamente distinta, la de escuchar, comprender y transformar. Este primer paso no busca darte todas las respuestas, sino algo mucho más poderoso. Cuestionar las preguntas que te has hecho hasta ahora. Porque tal vez el problema nunca fue lo que te pasa, sino la forma en que aprendiste a interpretarlo. Y en el momento en que comienzas a mirar tu cuerpo como un aliado que expresa coherentemente tu manera de percibir la vida, se abre ante ti un nuevo nivel de responsabilidad. No desde la culpa, sino desde el poder en el que reconoces que nada en tu biología ocurre al azar, que tus síntomas pueden tener un sentido dentro de tu historia y tu forma de interpretar el mundo. Por ello, al tratar tu percepción, puedes influir directamente en tu bienestar emocional, iniciando así un cambio de paradigma profundo donde dejas de reaccionar inconscientemente para comenzar a vivir con mayor coherencia, comprensión y capacidad de transformación. Ahora demos un paso más. Avancemos a comprender uno de los pilares más determinantes y a la vez más ignorados del comportamiento humano. Tu biología no reacciona desde el presente, reacciona desde tu pasado y también reacciona desde millones de años de evolución. El propósito aquí es claro, darte una base sólida y profundamente reveladora para que entiendas que muchas de tus reacciones automáticas no son fallas de carácter ni debilidades emocionales, sino programas de supervivencia perfectamente diseñados, que hoy siguen activos aunque el contexto haya cambiado. Desde la perspectiva de la bioneuroemoción desarrollada por Enric Corbera, el sistema nervioso no es solo una estructura biológica, sino un verdadero archivo viviente donde se registra tu historia de adaptación al entorno. Es en esencia un diario de supervivencia, en el que cada experiencia significa especialmente aquellas vividas con intensidad emocional, deja una huella que condiciona la forma en que percibes y reaccionas ante la vida. Para entender esto, es fundamental que observes cómo se ha organizado tu cerebro a lo largo de la evolución. No tienes un solo cerebro, sino 3 grandes niveles funcionales que coexisten y operan simultáneamente. El llamado cerebro reptiliano, el más antiguo, por ejemplo, regula las funciones básicas de supervivencia: respiración, ritmo cardíaco, reflejos automáticos. No piensa, no cuestiona, simplemente actúa para mantenerte con vida. El sistema límbico, asociado a las emociones, interpreta las experiencias en términos de placer o dolor, seguridad o amenaza. Y finalmente, el neocórtex, la parte más reciente,
la parte del cerebro que te permite razonar, analizar, planificar y dar significado a lo que vives. El problema, y aquí comienza la verdadera toma de conciencia, es que estos sistemas no siempre están alineados. Puedes entender racionalmente que no estás en peligro, pero si tu sistema límbico interpreta un sistema como amenazante, activará automáticamente respuestas biológicas de supervivencia. Y en ese entorno, tu cuerpo no te pregunta, reacciona. Podemos observar que aquí aparece un concepto clave que transforma completamente la forma en que te entiendes. El estrés no es tu enemigo, es el motor de la evolución. Sin estrés no habría adaptación, sin desafío no habría cambio. El estrés agudo, de corta duración, activa respuestas esenciales como la lucha, la huida o la congelación. Estas respuestas han permitido que la especie humana sobreviva a lo largo de miles de años. Son rápidas, eficientes y, en su justa medida, necesarias. Sin embargo, el gran conflicto del ser humano no es el estrés en sí, sino su cronificación. Porque cuando una experiencia no se resuelve, no se expresa o no se integra emocionalmente, el sistema nervioso permanece en estado de alerta constante. Y aquí empieza el desgaste. El cuerpo ya no distingue entre un peligro real, como lo haría frente a un depredador, y un peligro percibido como una preocupación, un conflicto emocional o una creencia limitante. Ahora te voy a dar uno de los insights más poderosos que puedes integrar. Tu cuerpo no distingue entre lo que realmente está ocurriendo y lo que interpretas que está ocurriendo. Y si tu percepción sostiene la idea de amenaza, tu biología responderá en coherencia con esa percepción, activando procesos fisiológicos que, mantenidos en el tiempo, pueden derivar en síntomas, malestar o enfermedad. Desde esta comprensión, muchas de las respuestas que hoy consideras problemáticas, como ansiedad, tensión, fatiga, hipersensibilidad emocional, dejan de ser vistas como errores y comienzan a entenderse como soluciones adaptativas que han perdido su contexto original. Tu cuerpo no te está fallando, está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para protegerte. Ahora tenemos la posibilidad de un cambio real, porque si tus reacciones están condicionadas por programas inconscientes de supervivencia, entonces no todo está escrito. No estás condenado a reaccionar siempre de la misma manera. Puedes intervenir en un proceso, no desde el control forzado, sino desde la comprensión profunda. Puedes aprender a identificar cuándo estás reaccionando desde un patrón antiguo, cuando tu cuerpo está respondiendo a una amenaza que ya no existe, y comenzar a generar nuevas formas de interpretar y vivir la experiencia. Comprender esto no solo te da claridad, te devuelve poder, porque deja de tratarse de cómo dejo de sentir esto y pasa a ser qué estoy interpretando para que mi cuerpo responda así. Y en ese cambio de pregunta cambia todo. Como punto de partida
para comenzar a transformar tu bienestar emocional, te propongo una práctica simple, pero profundamente reveladora. Cada vez que experimentes una reacción intensa, emocional o física, detente por un instante y pregúntate con absoluta honestidad: ¿esto que estoy sintiendo corresponde a lo que está ocurriendo ahora o a algo que mi cuerpo ya vivió antes? Porque en la medida en que desarrollas la capacidad de observar tus reacciones sin identificarte completamente con ellas, comienzas a desactivar la inercia de los programas automáticos, permitiéndote integrar lo que antes no pudiste procesar. Salir del estado de alerta constante, reeducar tu sistema nervioso y abrirte a una forma de vivir más consciente, más coherente y profundamente alineada con tu bienestar emocional. Con estos antecedentes, ya podemos adentrarnos en uno de los principios más transformadores y también más confrontativos del enfoque de la bioneuroemoción propuestos por Enrique Corbera. Comprender que el síntoma es un mensaje. El propósito es que puedas comenzar a mirar tu cuerpo desde una perspectiva completamente distinta, dejando de verlo como un enemigo que falla, para reconocerlo como un sistema de comunicación preciso, coherente y profundamente inteligente. A lo largo de más de 30 años de experiencia integrando diferentes modelos de comprensión del comportamiento humano, una de las evidencias más consistentes es que el cuerpo no se expresa en palabras, se expresa con biología. Cada órgano, cada tejido, cada función corporal responde a una lógica específica que ha sido moldeada por la evolución para garantizar la supervivencia. Sin embargo, en el ser humano, esa lógica no solo responde a estímulos físicos, sino también y sobre todo a vivencias emocionales interpretadas como conflictos. Aquí es donde el concepto de sentido biológico adquiere relevancia. Todo síntoma cumple una función adaptativa. No aparece por casualidad ni por capricho. Responde a una necesidad del organismo frente a una situación que ha sido vivida como intensa, inesperada o difícil de gestionar. Pero además, ese síntoma tiene un componente simbólico, porque el cuerpo traduce la experiencia emocional en un lenguaje concreto, el del órgano afectado. Esto implica que no todos los síntomas significan lo mismo para todas las personas, porque no todos han vivido la misma historia, ni interpretan la realidad de la misma manera. El cuerpo habla en función de tu vivencia subjetiva, de tus memorias, de tus aprendizajes y en muchos casos de dinámicas familiares o transgeneracionales que operan de manera inconsciente. Para ilustrar esto, es especialmente revelador el caso que Enrique Corbera expone en su obra. Una mujer acude a consulta con un diagnóstico médico de hígado graso. Desde el enfoque convencional, se analizan factores como la alimentación, el metabolismo o el estilo de vida. Sin embargo, al explorar su historia emocional, emerge un conflicto profundamente significativo. Esta mujer vivía una situación constante de enfado y resentimiento en relación
con su entorno cercano. Una sensación persistente de no poder digerir lo que estaba ocurriendo en su vida. En términos biológicos, el hígado cumple funciones esenciales relacionadas con la metabolización, la desintoxicación y la gestión de sustancias en el organismo. Pero desde una perspectiva simbólica, el hígado también está vinculado con la capacidad de procesar experiencias, específicamente aquellas asociadas al conflicto, a la escasez o abundancia de dinero, la ira o la frustración. En este caso, el exceso de grasa en el hígado no se interpretó únicamente como un problema físico, sino como una adaptación del organismo frente a una vivencia emocional no resuelta. Una forma de protegerse o amortiguar el impacto de aquello que la persona no estaba pudiendo integrar. Lo verdaderamente transformador no fue el diagnóstico en sí, sino el momento en que esta mujer pudo tomar conciencia de la relación entre su estado emocional y su manifestación física. Al identificar el conflicto, al hacerlo consciente y comenzar a gestionarlo desde una nueva comprensión, su biología dejó de necesitar esa respuesta adaptativa con la misma intensidad. Y aquí es donde se produce el verdadero cambio de paradigma. Cuando dejas de preguntarte únicamente, ¿qué tengo?, para comenzar a preguntarte, ¿para qué lo tengo? Porque esa simple variación en la pregunta abre un espacio completamente distinto, un espacio de sentido, de comprensión y sobre todo de transformación. Este enfoque no niega la importancia de la medicina ni de los tratamientos alópatas convencionales. Lo que hace es ampliarlos, integrarlos dentro de una visión más completa del ser humano. Porque cuando comprendes que tu cuerpo está expresando algo que no ha podido ser dicho, que sientes o que no ha podido ser integrado, entonces el síntoma deja de ser un problema a eliminar y se convierte en una oportunidad para mirar hacia adentro. Y en este proceso descubres algo profundamente liberador. No todo está escrito. Tu biología no es un destino fijo e inmutable. Es dinámica, adaptable, sensible a los cambios de percepción en tus emociones y en tu forma de interpretar la vida. La reflexión que surge de este caso y que puedes llevar directamente a tu vida cotidiana es tan simple como poderosa. ¿Qué situación estoy viviendo hoy que no puedo digerir? Que genera resistencia, enojo o frustración, y que quizás estoy sosteniendo en silencio mientras mi cuerpo intenta procesarla por mí. Porque en la medida en que empiezas a ser consciente aquello que has estado evitando, en la medida en que te permites sentir, expresar y resignificar tus experiencias, tu cuerpo ya no necesita hablar con la misma intensidad. Como punto de partida, te invito a incorporar una práctica esencial. Cada vez que aparezca un síntoma, en lugar de rechazarlo automáticamente, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿qué está ocurriendo en mi vida en este momento? ¿Qué emoción estoy sosteniendo? ¿Qué situación no estoy logrando integrar? Porque en esa capacidad de observar, de escuchar
y de darle sentido a lo que tu cuerpo expresa, comienza un proceso de transformación real en el que pasas de luchar contra tu biología a comprenderla y desde ahí abrir la puerta a un bienestar emocional más consciente, más profundo y verdaderamente sostenible. Ahora es tiempo de dar un paso más profundo y más íntimo dentro de este proceso de comprensión. Aprender a escuchar lo que tu cuerpo ya está diciendo. El propósito no es que memorices significados rígidos o interpretaciones universales, sino que desarrolles una capacidad mucho más poderosa, la de observar tu biología como un lenguaje simbólico vivo, dinámico y absolutamente personalizado. Desde la perspectiva de la bioneuroemoción, el cuerpo no es solo un organismo que reacciona, es un mapa donde se inscriben tus experiencias, tus emociones no expresadas, tus conflictos no resueltos y tu forma de interpretar la vida. Cada síntoma es una coordenada en ese mapa, una señal que apunta hacia algo que está ocurriendo más allá de lo evidente. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de las personas se detienen, porque han sido educadas para atender el síntoma desde la superficie, aliviarlo, silenciarlo, eliminarlo lo antes posible. Y aunque esto puede ser necesario en determinados momentos, también implica perder la oportunidad de comprender su sentido. Es como apagar una alarma sin preguntarte por qué está sonando. Decodificar el lenguaje del cuerpo no significa asumir que existe una traducción literal e inmediata de cada síntoma, sino comprender que hay una relación entre la función biológica de un órgano y el tipo de conflicto emocional que puede estar expresando. Esta relación no es arbitraria, responde a una lógica evolutiva. El cuerpo adapta su respuesta en función de lo que percibe como necesario para sobrevivir. Por ejemplo, órganos relacionados con la digestión pueden vincularse simbólicamente con la capacidad de procesar experiencias. Los tejidos de protección pueden relacionarse con conflictos de ataque o desvalorización. El sistema respiratorio con vivencias de falta de espacio o amenaza vital. Pero recuerda, lo verdaderamente importante no es el listado de significados, es tu historia en relación con ese síntoma. Porque el mismo dolor en dos personas distintas puede tener un origen completamente diferente. Lo que cambia no es el órgano, es la vivencia, la interpretación. Es el momento en que algo fue percibido como demasiado intenso, inesperado o difícil de gestionar. Aquí es donde la biodescodificación se convierte en una herramienta de conciencia, no como una técnica rígida, sino como un proceso de observación profunda que te invita a hacer preguntas diferentes. Ya no se trata únicamente de preguntar ¿qué tengo?, sino de preguntar ¿qué estaba viviendo cuando esto comenzó? ¿Qué emoción no he expresado? ¿Qué situación no estoy logrando integrar? Y en ese proceso comienzas a notar algo que antes
pasaba desapercibido. Tu cuerpo tiene coherencia, no reacciona al azar, responde en función de algo que en algún nivel ha sido significativo para ti. Ese entendimiento abre la puerta a un cambio de paradigma profundamente transformador. Porque si el sistema tiene un sentido, entonces no todo está determinado. No estás condenado a repetir patrones indefinidamente. Puedes intervenir en ese proceso, no desde la lucha contra el cuerpo, sino desde la comprensión de lo que está expresando. Empiezas a darte cuenta de que tu biología no es una sentencia, es una conversación. Y como toda conversación, puede cambiar cuando cambia la forma en que escuchas. Pero para que esto ocurra, necesitas desarrollar una habilidad que no te enseñaron. La capacidad de detenerte, de observar sin juicio, de permitir que las experiencias se revelen sin intentar controlarlas de inmediato. Porque muchas veces lo que más te incomoda no es el síntoma en sí, sino lo que podría mostrarte si realmente lo escuchas. Y aquí emerge la pregunta más importante de este apartado. Una pregunta que no busca respuestas rápidas, sino una toma de conciencia profunda. ¿Qué está diciendo mi cuerpo cuando yo no estoy escuchando? Tal vez está expresando un límite que no has puesto. Posiblemente una emoción que has reprimido durante años. Quizás una situación que has tolerado más allá de lo que podías sostener. O tal vez una parte de ti que está pidiendo ser vista, reconocida e integrada. Por ello, la invitación no es a interpretar de manera automática, sino a abrir un espacio de diálogo contigo mismo. A empezar a mirar tus síntomas no como interrupciones de tu vida, sino como mensajes dentro de ella. Como ejercicio inicial, simple pero profundamente revelador, te propongo lo siguiente. La próxima vez que experimentes un síntoma, en lugar de reaccionar de inmediato, detente unos segundos y lleva tu atención al cuerpo. Observa dónde se manifiesta, qué intensidad tiene, qué sensación genera. Y luego, hazte esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Qué estaba ocurriendo en mi vida, externa o internamente, justo antes de que esto apareciera? Porque en ese instante de pausa, en esa disposición a escuchar en lugar de rechazar, comienzas a abrir un canal de comprensión que te permite ver que tu cuerpo se está expresando, que tu cuerpo te está expresando algo con sentido y que tal vez, solo tal vez, el verdadero cambio de tu bienestar emocional no empieza cuando eliminas el síntoma, sino cuando finalmente decides escuchar lo que lleva tanto tiempo intentando decirte algo. Por el día de hoy estamos llegando al final, pero déjame decirte que no es un cierre, no es una conclusión, es más bien una apertura. Es el umbral donde dejas de consumir información
y comienzas a encarnar transformación. El propósito aquí es llevarte a comprender, no desde la teoría, sino desde la experiencia, que el cambio real no ocurre cuando acumulas conocimiento, sino cuando elevas el nivel de conciencia desde el cual interpretas, sientes y respondes a tu vida. Durante décadas de práctica clínica y acompañamiento terapéutico, se han observado patrones constantes. Las personas no sufren tanto por lo que les ocurre, sino por la forma inconsciente en la que interpretan lo que les ocurre. Y es precisamente aquí donde reside el verdadero cambio. Elevar la conciencia no es un concepto abstracto ni espiritualizado. Es un acto profundamente biológico, medible en la forma en que tu sistema nervioso responde, en cómo tus pensamientos se organizan, en cómo tus emociones se procesan y finalmente en la forma en que tu cuerpo deja de necesitar expresar lo que tu mente ha empezado a comprender. Desde la perspectiva de la bioneuroemoción, elevar la conciencia implica salir del piloto automático emocional heredado. Significa cuestionar los programas inconscientes que has normalizado, creencias, lealtades familiares, interpretaciones del pasado, formas de reaccionar ante el conflicto. Es darte cuenta que no estás condenado a repetir patrones, sino que has estado operando desde un nivel de percepción limitado y que ese nivel puede expandirse. Porque no todo está escrito. Esa es quizás una de las ideas más liberadoras y al mismo tiempo más confrontantes que puedes integrar. Si bien vienes con una carga biológica, genética y emocional, también posees la capacidad de resignificarla. Tu historia no desaparece, pero sí puede cambiar el significado que tiene dentro de ti. Y cuando cambia el significado, cambia la emoción. Cuando cambia la emoción, tu conciencia se expande y también cambia la biología. Los primeros pasos prácticos no requieren perfección, requieren presencia. Comienzan cuando te detienes antes de reaccionar, cuando observas en lugar de juzgar, cuando eliges preguntarte, ¿para qué me está pasando esto?, en lugar de ¿por qué a mí? Comienzan cuando decides escuchar a tu cuerpo no como ese enemigo que falla, sino como un mensajero que insiste. Y sobre todo, cuando te haces responsable, no culpable, de tu estado interno. Ahora, no basta con entenderlo, necesitas vivirlo. Te propongo un ejercicio que no es simbólico, es experiencial, una metáfora viva que puedes habitar. Cierra los ojos por un momento e imagina que tu cuerpo es una casa. No una casa perfecta, sino una casa habitada por años de historias, emociones, recuerdos. Recorre sus habitaciones. Hay algunas iluminadas, ordenadas y otras que has mantenido cerradas, evitadas, incluso olvidadas. Cada síntoma, cada molestia, cada incomodidad es como un ruido que proviene de una de esas habitaciones. Durante mucho tiempo has intentado apagar el ruido,
desde afuera, pero nunca has entrado. Hoy haz algo diferente. Elige una habitación, un síntoma, una emoción recurrente, una sensación corporal. Acércate a la puerta. Antes de abrirla, pregúntate, ¿qué temo encontrar aquí? ¿Desde cuándo evito entrar? ¿Qué parte de mí quedó encerrada en este espacio? Ahora ábrela, no con juicio, sino con curiosidad. Observa lo que aparece. No intentes cambiarlo, solo míralo. Permite que esa parte de ti tenga voz. Y entonces formula la pregunta más importante de todo este proceso. ¿Qué necesitas que yo comprenda para que ya no tengas que expresarte así? Permanece ahí unos minutos. Respira, escucha, porque en ese acto, aparentemente simple, estás haciendo algo extraordinario. Estás dejando de huir de tu biología y comenzando a dialogar con ella. Y cuando haces eso, algo profundamente empieza a reorganizarse dentro de ti. Recuerda, no se trata de convertirte en algo distinto, sino de dejar de ser inconsciente de quien ya eres. No se trata de eliminar los síntomas como si fueran errores, sino de comprenderlos como mensajes adaptativos. No se trata de cambiar tu vida desde el esfuerzo, sino desde la expansión de tu conciencia. Porque en el instante en que dejas de resistir lo que sientes, comienzas a entenderlo. Y en el momento en que lo entiendes, lo integras. Y al integrarlo, transformas la percepción que le dio origen, permitiéndote expandir tu conciencia, permitiendo que tu cuerpo, por fin, deje de gritar lo que tu conciencia ha empezado a escuchar, recordándote con absoluta claridad que cuando cambias tu forma de ver, de interpretar y de sentir la vida, inevitablemente cambias tu biología, tu experiencia y tu destino. Si este contenido ha resonado contigo, no lo dejes aquí, porque entender es solo el primer paso para transformar. Transformar es una decisión. Te invito a formar parte de este espacio, donde no solo cuestionamos lo que creías saber sobre tu cuerpo, sino te enseñamos a escucharlo, comprenderlo y transformarlo desde la conciencia. Y si estás listo para ir más profundo, el código del lenguaje del cuerpo no es un programa más, es una experiencia donde comienzas a traducir lo que tu biología ha estado intentando decirte toda tu vida. Ahora quiero leerte. ¿Qué parte de tu cuerpo sientes que has estado ignorando? ¿Y qué crees lleva tiempo intentando decirte algo?